Sí, señores, bienvenidos a Personalidades en un episodio más en este 2026. Hoy estoy muy contento, estoy emocionado porque durante este año uno de los propósitos es llevar más variedad, o más bien llevarle hasta usted más variedad de invitados, y estoy muy contento porque hoy está con nosotros un hombre que ahora está dentro del periodismo deportivo, pero durante hace algunos años también fue deportista, fue portero, fue en algún momento seleccionado nacional, pero además jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara en una época que pudiéramos considerar también dorada. Señores y señores, con mucho orgullo, con mucha alegría, hoy tenemos aquí al señor Arturo Javier Ledesma, mejor conocido como el Zuli Ledesma. Bienvenido. Qué bárbaro, Zuli, qué ¿cómo bárbaro. estás? Bien. Muchas gracias por la invitación. Al Y aquí contrario. andamos a la orden. Al Aquí contrario, andamos. qué gusto, y de verdad es un orgullo y me siento muy contento de poder aperturar este tipo de invitados, porque habíamos tenido luchadores, habíamos tenido Ajá. músicos, pero bueno, es el primer exfutbolista dedicado al fútbol. Sigue estando en activo de alguna manera ahora por los medios de comunicación, Ajá. el periodismo deportivo. Así es que pues estoy muy emocionado porque con usted abrimos esta nueva etapa a Personalidades. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y estamos a la orden. Qué chido, muchas Sí, gracias. sí. Oiga, don Zuli Ledesma, nacido en Guadalajara, Jalisco, Así es. eh, En el barrio de Santa Tere, en cerca el- del barrio de Santa Teresita. cerca del barrio de Santa Teresa, es decir, aquí hay barrio. Claro. Y orgullosamente. Qué chido. A propósito de eso, ¿qué recuerda, por ejemplo, del barrio en su infancia, del barrio de Santa Tere, de las calles aledañas? Pues todo, o sea, todas las formas como jugábamos en la calle, jugábamos en la cuadra. Las porterías eran el poste y la pared. Ajá. Casi en toda la calle, en toda la cuadra, una portería de un lado, contrapuestas, no por la misma Sí, sí, acera, sí. contrapuestas, Banquetas distintas. banquetas distintas, Ajá. sí, y ahí fueron los inicios que tuve yo como futbolista, podemos decirlo. Oye, el mejor recuerdo que tenga de la casa donde nació, donde creció. El mejor eh, recuerdo, pues, el haber nacido ahí justamente, ¿no? Mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, toda la gente del barrio que todavía se siguen reuniendo, y la verdad que yo lo sigo un poco a la distancia. De repente he asistido a algunas comidas que se organizan órale. para el Uruguay, por cierto. O sea, así se llamaba el equipo del barrio. El Uruguay. Yo estaba Ok. muy chavo. Ajá. La gente mayor era la que jugaba, mis hermanos, mis primos. Había muchos familiares ahí dentro de ese equipo. Y amigos también, por ejemplo, Gumaro Quesada, era uno de tipazo. los grandes que estaba ahí, que después de los juegos Ajá. nos reuníamos, o se reunían, porque yo era de los más chavos, y ahí nomás los escuchaba cantar. Bueno, vamos a agradecer primero a Gumaro Quesada claro. Jr., digamos, por haber Ajá. concretado esta visita, el que usted esté acá. Pero justamente Gumaro nos platicaba que su papá Sí. tocaba la guitarrita, cantaba bien Ajá. y asistía mucho con ustedes, ¿no? Sí, él era de los mayores, es de los mayores. Yo soy de los más chicos. A mí me tocó muy poco jugar con ellos. Ujú. La generación adulta, podemos decirlo, de ellos, de mis hermanos, porque mis hermanos, yo soy el menor de 5, Ok. una mujer entre ellos, y yo soy el más chico. Ujú. Ellos pues se reunían en las noches en la esquina de la casa, jugaban, se ponían a cantar, a tocar guitarra y todo eso. Gumaro lo hace muy bien todavía. Ajá. Y pues ellos eran los que marcaban la pauta para nosotros, los más chavos. Seguíamos nosotros con ellos. El Uruguay se llamaba el equipo. Ujú. Y todavía se siguen reuniendo. Y pues con Gumaro en la guitarra, pues la verdad que se organizan muy buenas tocadas, muy buenas reuniones. Luego, bueno, ya tuvimos a Gumaro, Ajá. hijo. Estamos teniendo al Zuli, pues a lo mejor hay que traer al señor Gumaro, ¿no? A que se aviente Sí, la verdad que unas no se van a canciones, arrepentir. Neta. Oiga, don Zuli, ¿qué significó para usted ser el menor de 5? ¿Era el chiqueado? ¿Era el vago? Por supuesto, el chiqueado. Mira, te digo, somos 4 hombres y la mujer. La mujer, mi hermana, es la segunda.
El más grande de mis hermanos, obviamente, él es doctor, está en Tepic, vive en Tepic. Y después mi hermana, luego Mario, después Nacho y enseguida soy yo. Somos los 5. Y pues yo estaba muy al pendiente de lo que hacían mis hermanos más grandes. Yo era el chiqueado, yo era el más chico y todo eso. Y pues yo nomás los seguía a ellos para donde fueran. Pues ahí andaba yo también, ¿no? De colado. Y ellos empezaron a jugar fútbol, primero en el barrio, en la cuadra, y después pues ya fueron a un centro deportivo, el Oratorio Salesiano San Luis, por allá por José María Vigil y Pedro Buceta o Padre Buceta. Y ahí fue donde ya no profesionalmente, ya más organizadamente, podemos decirlo, empezamos a jugar al fútbol, ya más reglamentariamente. Oiga, y con sus papás igual, era el chiqueado, porque claro, bueno, de los hermanos mayores ya les había tocado a lo mejor la friega, ¿no? Ya le tocaba que consintieran a Javiercito. Claro, mi papá y mi mamá, la verdad que mis respetos, pues ya desafortunadamente ya no están con nosotros, pero sí a los dos le tocaron, a mi mamá muy poco, es uno de las cosas que ya no disfruté o que ya no pude de alguna manera brindar satisfacciones a mi mamá en cuanto a lo económico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque cuando empecé a recibir dinero por jugar fútbol, no digo que grandes cantidades ni nada, sino que para poder, no sé, satisfacer los gustos de mi mamá, pues ya mi mamá ya no estaba con nosotros, y son de los detalles que ahí pues de repente medio me ponen así medio nostálgico, ¿no? Pero conforme pasó el tiempo con mi papá y todo eso, mi papá sí disfrutó muchísimo mi carrera. ¿Cuál considera que es el mayor aprendizaje que le pudo haber dejado su mamá, su papá o como padres ambos? Mira, primero que nada la educación. El respeto a toda la gente, el respeto a la familia también, por supuesto. Creo que esos valores son los que me dieron para desempeñarme en un grupo. En un grupo de élite después. Primero en un grupo de chavos, que lo que es en la cuadra. La familia primero, enseguida en el barrio, con los amigos, en el equipo y todo este tipo de detalles. Y los valores son los que te sacan adelante. El respeto hacia la gente mayor sobre todo. Y después, obviamente, el respeto a los compañeros, a los amigos de la cuadra, a los vecinos, por supuesto. Y la convivencia, el ser solidario sobre todo, son de las cosas que pues no me las enseñaron, simple y sencillamente las aprendí por la forma como ellos se desempeñaban, ¿no? Sí, como ellos eran y usted lo fue adquiriendo de esa manera, ¿no? Pero es bueno que a la distancia lo pueda percibir de esa manera, ¿no? Bueno, pues claro, lo aprendí porque era la manera en que ellos se comportaban, ¿no? Sí. Y se puede sentir uno dichoso y orgulloso del lugar el núcleo donde creció. Y agradecido sobre todo, ¿no? Porque la verdad que las enseñanzas ahora sí que fueron con el ejemplo. Predicaron con el ejemplo y hasta la fecha mi familia sigue siendo muy unida. Seguimos respetando a todo mundo y esto yo creo que es lo que no debemos de perder. Eso es lo que tiene que estar presente cada día. ¿Cree que en la actualidad, en la sociedad, se ha perdido todo esto? No creo. Yo creo que todavía existe eso, pero poco a poco las nuevas generaciones van teniendo otras formas de pensar. Se habla mucho de que se han perdido valores. Esto yo creo que probablemente sí. Yo me puedo trasladar un poco a lo que son las formas de describir las situaciones de un partido de fútbol. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en muchas palabras que se utilizan como tipo ofensivas. Tratando de que todo mundo piense de que es lo actual. Está bien, es lo actual y todo esto, pero el respeto siempre tiene que existir. Y a mí no me gustaría que mis nietos, ahora, pues mis hijos ya no, que mis nietos empezaran a repetir palabras o conjunto de palabras, que parecen ahora tan comunes. Que parecen tan comunes, pero que realmente para mí y para mucha gente son ofensivas. A mí eso no me gustaría, pero bueno. Y vaya que, digo, ahorita vamos a ir regresando en el tiempo, pero y vaya que le tocó personajes, pues
estrictos, irreverentes, futbolistas en vestidores, Sí, sí, que hablaban sí. y que decían de todo, ¿no? Y que seguramente algunos eran muy vagos, porque eso siempre ha sido en el fútbol, en los vestidores siempre ha habido ese Sí. tipo de ambiente, pues desde muchas palabras, desde muchas vagancias, Y no buenas travesuras, palabras, ¿eh? exactamente. Sí, sí, sí. Pero creo que parte esencial de eso era el respeto. Es el respeto, debe de ser, ¿no? Me parece que si respetamos a toda la gente, si respetamos nuestro trabajo y a nosotros mismos, obviamente que el resultado va a ser algo positivo, no algo que tú puedas escuchar de alguien a quien tú quieres mucho, sobre todo con los chavos, decir cada barbaridad a muy temprana edad. La verdad que sí, ahí sí no estoy de acuerdo. Tiene que ver también el avance y el uso de la tecnología. También tiene mucho que ver. Las redes sociales tienen muchísimo que ver, porque ya es muy sencillo escribir cualquier cosa y no pensarla. Así nada más tener la impresión, por decirlo de alguna manera, y pum, subir un comentario que la verdad hay muchas cosas que, bueno, es la actualidad, pero yo no voy de acuerdo tanto con eso. Sí. Y bueno, a ustedes les tocó crecer en una época donde obviamente no había celulares, pero había balones, había piedras, había postes, había porterías. Toda la vida fue, o sea, desde morrillo jugaba de portero. No, A ver, no. platíquenos. Fíjate que yo jugaba en la cuadra, Ajá. era el que meta el gol se pone. Ajá. Y ahí tenías que burlar con el que estabas jugando o con los que estabas jugando, porque no nada más era uno contra uno. Ajá. Eran varios contra uno y Ajá. uno contra varios. Y de ahí era anotar el gol y pues tratar de, primero de meter el gol y luego ponerse de el portero. metegol ¿no? le Sí, decía, nada de ¿no? que el gordito se pone es el que se pone de portero y todo eso. No. O sea, a mí, Era hasta meter el a gol. mí hasta la fecha me la siguen aplicando. No, ya no, ya diles que ya no, ya Ya no se usa. ya no es válida ese concepto, ¿no? Era una lucha por decir, bueno, metí gol, sí me pongo de portero, me pongo de portero porque soy muy bueno. Ese era el concepto con el cual iniciamos nosotros jugando, o al menos yo inicié jugando así. Ok. Meter el gol era tirar bien, era burlar bien, era manejar la pelota, conducir la pelota muy bien. Y obviamente que la consecución del gol, pues el premio era ponerte de portero. Nada de que el más gordito se pone o el más malo se pone y todo este tipo de detalles, ¿no? Ajá. Eso nació en el barrio. Y de ahí, pues yo empecé también a realizar jugadas con los pies. Y ya después descubrí que tenía vocación para ser portero junto con mi familia. Y pues bueno, dije, pues de portero. Yo quería jugar en las Chivas. De portero, pues de portero. Así fue como llega, así fue ese proceso de, bueno, comenzamos en el barrio y luego, o sea, en la calle literal, Sí, y sí, luego sí. con el equipo del barrio. Ajá. En el Uruguay, ¿jugaba de qué? En el cuadro. En el cuadro. Sí. Jugué en el oratorio de Salesiano San Luis, allá por José María Vigil y Padre Buceta. Ahí teníamos que ir a misa sábados o domingos en la mañana y nos daban un boletito para poder jugar en la liga del oratorio. Ajá. Ahí, si no llevabas boletito, señal de que no fuiste a misa. Y pues no te daban tampoco desayunito, tamalitos y esto. Ajá. Y el premio, la recompensa era jugar. Cuando ibas a jugar tu boletito, sí, ese sí fue a misa, pues ahora sí puedes Ahora sí jugar. puedes jugar. Participa en el partido y todo esto. Esos fueron mis inicios. Ajá. Primero en la calle, donde no había, a lo mejor sí había reglas, pero no era oficial, no oficial, sino algo organizadito. Organizado, sí. Más formal. Era en la calle y ya después en el oratorio, 11 contra 11, una cancha delimitada, porterías, redes, pues hay entre sí, ¿no? Y con árbitro. Ajá. Ese fue mi inicio. Ya después de ahí... ¿En qué posición? De portero. En el oratorio ya estaba de portero. Sí, ya jugaba de portero. Que jugaba en el cuadro también. Ajá. Pero preferentemente de portero. Ok. Ahí en el oratorio. Y de ahí... Ese centro deportivo que te digo, que ahora ya son departamentos, por cierto, pero bueno. La gentrificación. Sí, ya nada más una canchita ahí que quedó de pasto árabe. y pues bueno, al menos hay una canchita, ¿no? Por ahí, por ese rumbo, que es una zona muy futbolera, de donde han salido talentos muy, muy buenos para practicar el fútbol. Y bueno, ahí ya nada más hay 2, 3 torres ahí de departamentos, que bueno, también es necesario. Sí. Pero esos fueron mis inicios. Jugar en el oratorio,
yo iba a ver a los jugadores de la intermedia, de la categoría intermedia, que ya eran los mayores, los más grandes. Los viejitos les decíamos nosotros, pues estábamos bien chavillos. Sí, sí, sí. Y los domingos en la tarde. El mejor partido supuestamente era domingo a las 4 de la tarde. Ok. Y me pasaba los domingos ahí en el oratorio viendo los partidos de los grandes, de los mayores, ¿no? Y bueno, de ahí era los sábados por la tarde, jugábamos sábados en la mañana, y los sábados por la tarde, de ahí del oratorio se iban al Club Deportivo Guadalajara, caminando. Está muy cerca de ahí de lo que era el Club de Guadalajara, ahí en Colomos y López Mateos. Sí. Y el ambiente de nosotros, de los chavos, de los más jóvenes, pues era ir al Club Guadalajara y aprovechar las instalaciones, la alberca, la cancha de básquet, Sí. y aprovechar el club. Nos brincábamos en ocasiones e íbamos a jugar a la Liga de Párvulos. Ok. Ese era el segundo paso. El barrio, el oratorio, y después ir a probar suerte o tratar de quedar en las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara. Y ese fue el proceso. ¿En qué momento se dio cuenta que quería ser profesional? ¿O en qué momento fue consciente de lo profesional y de la diversión del barrio, de ir con los amigos? ¿Cómo se le dio eso? Es que una cosa fue llevando a la otra, te digo. Primero jugar en el barrio, después ya más organizadito, en un lugar específico para partidos de fútbol, y ya después, pues en uno de los, no en uno, en el mejor equipo de México, ¿no? Me costó muchísimo trabajo pertenecer al Club Deportivo Guadalajara, Sí. porque yo traté de ingresar a la infantil de segunda primero. Ajá. En la categoría de infantil de segunda, te estoy hablando de 8, 9, 10 años. Y después ingresé hasta la infantil especial. No ingresé en la infantil de primera, en la infantil especial y en el grupo C, porque era Guadalajara A, Guadalajara B y Guadalajara C. La A eran los mejorcitos, la B los regularcitos y la C pues, era la pedacera, ¿no? Los que sobraban. Y me dieron oportunidad en la infantil especial, en el grupo C, en el equipo C, y de ahí empezamos. Dije, no, pues de aquí soy, este ha sido mi sueño. Mi familia iba a ver al equipo de Guadalajara. Me llevaba un padrino, mi padrino, hermano de mi papá, don Agapito Ledesma. Y mi papá íbamos y con toda la familia. Y pues cuando jugaban sábados en la noche o jueves en la noche, yo estaba en la tribuna y me fijaba mucho cómo Nacho Calderón, que en ese momento era el arquero de las Chivas Rayadas de Guadalajara, me fijaba qué era lo que hacía, cómo le llegaban, qué era lo que él llevaba a cabo. Si un disparo abajo, yo decía, ¿yo qué hubiera hecho? Yo me quedaba con ella o la desviaba, la mandaba a córner o algo de esto. Y desde ahí ya me iba... Se visualizaba, ¿no? Me iba visualizando, o soñando, más bien dicho. Soñando ahí, en esa Ahora situación. se le dice decretar, ¿no? Ajá. Usted ¿también? ya estaba decretando que quería tener esa posición. Pues ahora es la palabra decretar. Ahora sí, se tienes razón, utiliza decretar. Tienes razón. Y desde ese entonces yo decía, pues yo quiero ser portero de Chivas. Y yo quiero jugar en Chivas. Y ay, qué padre en el estadio y todo. Me tocó en algunas ocasiones también ir a jugar en los intermedios del partido preliminar. El partido estelar era el de la primera división. Guadalajara contra Cruz Azul, por decirlo de alguna manera. Y antes había un partido preliminar en donde las fuerzas básicas jugaban, o el tapatío inclusive. Y a medio tiempo, esos 15 minutos aprovechaban para llevar a 2 equipos de la liga interna de Párvulos a jugar esos 15 minutos en toda la cancha del estadio. Ok. Y eso era uno de mis sueños también que yo tenía. Pues yo quiero jugar en el estadio. 15 minutos en el partido preliminar y 15 minutos en el partido estelar. Pues era mi sueño en esas edades. Yo quiero estar ahí. Yo quiero jugar en el estadio. ¿Cuántos años tenía usted? Pues muy chavo, muy chavo. Te digo, 8 o 9 años. Porque era Estadio Jalisco, ¿no? ¿Cuál fue la emoción que experimentó no sé, en aquel momento ya le decían el Zuli? ¿Era Javier? Sí. Desde aquel momento ya era... El apodo fue desde el barrio. Ok. Desde la cuadra. Había un amigo de ahí del barrio, Toño, que no hablaba bien. Okay. Entonces, pues en la noche nos reuníamos a jugar y esto y lo otro, y pues la bolita y todo. Y estábamos ahí y yo le hice una broma. Me imagino lo que me quiso decir. Que pues bueno, yo lo dejo así. ¿Quién sabe qué me quiso decir?
y se le salió Zuli. Yo dije, bueno, pues ¿qué tiene? Ok. No, ¿qué quiere decir? Pues nada. Y los amigos de ahí de la cuadra pues estaban ahí hoy escuchando. Y ya ves el Zuli, órale, sí soy. Y hasta la fecha. Ok, hasta así la fecha, comenzó. así nació el apodo. ¿Qué emoción experimentó el Zuli cuando llegó al Estadio Jalisco a esos partidos preliminares? Es que, fíjate que primero te digo, era un sueño. Estar en la liga. Sí. Porque del Oratorio, pasar la liga de párvulos a la liga interna de párvulos, pues era jugar en la cancha 2 del Club Deportivo Guadalajara, que también era pasto árabe. Uh-huh. La cancha 2 era una cancha reglamentaria que la dividían en dos y ponían porterías y ahí se llevaban a cabo todos los partidos en sábado de la liga interna. Uh-huh. Ya aprovechando que íbamos a jugar, pues ahí nos quedábamos en la alberca. Nos quedamos a disfrutar de las instalaciones del Club Deportivo Guadalajara para aprovechar justamente que pues habíamos jugado. Sí. Y pues cuando soñábamos con tener alberca o ir a una alberca nosotros en casa y eso, Claro. ¿no? Aprovechábamos para quedarnos ahí en las instalaciones del Club Deportivo Guadalajara y aparte para cumplir nuestro sueño, pues. Y así fue los inicios de tu servidor en el fútbol. ¿Cómo cuando se llega el debut, pues era cumplir el sueño, ¿no? El equipo de toda la vida, el equipo que la familia seguía. Sí, fíjate que me costó también muchísimo trabajo. Okay. Muchísimo trabajo porque pues primero pertenecer a Chivas, ya te mencionaba. Después, en la categoría de infantil especial, pasabas a la juvenil de segunda. En la juvenil de segunda, don Francisco Valencia, no es don Salvador Valencia, no es Francisco. Okay. Francisco era su hijo. Francisco Valencia jugaba con nosotros en la infantil especial C. Don Salvador Valencia, el papá de nuestro compañero, pues no se perdía los partidos domingo en la mañana. Nosotros jugábamos en una cancha que era la cancha 3 del Club Deportivo Guadalajara. Salíamos por Colomos, le dábamos toda la vuelta por Ottawa y hasta, no me acuerdo la calle. Son 3 o 4 cuadritas y ahí estaba lo que era la escuela de fútbol antes. Después fue la escuela de fútbol. Para nosotros era el campo del Atlante. Okay. Salíamos caminando desde el club, nos íbamos por Colomos, por Ottawa y enseguida llegamos a esa calle. Se me fue el nombre de la calle. Y ahí era la cancha, nosotros le decíamos la del Atlante, pero era la de Guadalajara número 3. Los domingos por la mañana muy temprano. Ahí esa era nuestra cancha, ese era nuestro horario con el Guadalajara C. Mientras que la A y la B jugaban adentro de la cancha del Guadalajara 2, del Club Deportivo Guadalajara. Sí. Y así se fue dando. Y todo ese sueño, la verdad que lo fui logrando poco a poco. Me iba caminando al club de Santa Teresita, me iba caminando hasta llegar a López Mateos y Colomos, y sin ningún problema, con todo el deseo del mundo de pertenecer a Chivas. Y en la parte no deportiva, ¿cómo era Zuli de alumno, por ejemplo? Yo digo que era buen alumno. Yo digo que era buen alumno. Estuve en la escuela Manuel M. Diegues, en la primaria, hasta tercer año. Mis hermanos estuvieron ahí. Y, pues, obviamente, al más chico, pues también lo metieron ahí a esa escuela. Era muy, muy buena escuela, por cierto, en la primaria. Y en el tercer año, pasando a tercero, cursé tercero en la escuela Manuel M. Diegues y lo reprobé. Lo reprobé y dijeron, ¿sabes qué? Pues sí, reprobaste, pero pues ya aquí ya no hay lugar para ti, ya no hay espacio para que puedas continuar o repetir el tercero acá. Entonces mi mamá, mi papá buscaron otra alternativa cercana a donde teníamos su casa, donde tiene su casa todavía. Y no hubo ninguna opción más que por la calle de Reforma, casi en la esquina en donde está ahora el Federalismo. Es María Balcalari, se llama la escuela. Okay. Ahí encontraron espacio para mí, para meterme cerca de donde teníamos la casa. Y ahí volví a cursar tercero. No había espacio en cuarto. Y pues me tuvieron que poner en tercero otra vez. Y de ahí tercero, cuarto, quinto y sexto.
sin ningún problema. Y de ahí para adelante, después la secundaria 5 y después la prepa 4. Ahí estuvimos. La famosísima y ya prepa está. 4. Ajá, allá para la colonia Atlas. Sí. Está muy cerca también de mi casa. Sí. Casi de lado a lado. Pero eso fueron los estudios que cursé. Después, mi intención era estudiar medicina. Yo soñaba con ser doctor. Mi hermano, el más grande, es médico. Y soñaba yo con ser doctor, pero se dio esta oportunidad de jugar. Cuando estaba en juvenil de segunda con el técnico en la persona de José Villegas, de Jamaicón Villegas, me mandaron a entrenar al primer equipo. Okay. Me estuvieron preparando durante cerca de 2 años, entrenando diario en la mañana con la gente que iba a prueba a Chivas, por la mañana diario, 2 horas específicamente como portero. 2 años, y después me mandaron a entrenar con el primer equipo. Yo teniendo 16, 17, 18 años. 16, 17 años. Me pasé ahí porque me plantearon esa posibilidad. Oye, ¿no te gustaría entrenar con el primer equipo? Pues claro que me gustaría, ¿no? Si es lo que quiero y ese es mi sueño. Puedes venir en las mañanas a entrenar específicamente como porteros. Anteriormente, en ese tiempo, no había especialistas para los porteros, entrenadores especialistas para los porteros. Tú vas a entrenar en la mañana específicamente con ejercicios para portero. Okay. ¿Puedes venir? ¿Quieres venir? Pues claro. ¿De a qué horas? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué horas? Y en la mañana iba con los que iban a prueba y entrenaba específicamente con el Dele Moreno, con don Luis Moreno, en ese tiempo, de portero. Y de ahí ya me subieron al primer equipo a entrenar con ellos. O sea, para mí era un sueño, era algo que se me hizo realidad, la verdad. Me gusta ver cómo se emociona ¿cómo no? recordando ¿Cómo no? esos momentos, el hablar sobre el club deportivo, no solamente el equipo, sino las mismas instalaciones. Sí, algo claro. completamente diferente a lo que se vive hoy, pero me gusta ver cómo se emociona al contarnos. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que los jugadores de hoy tienen la misma emoción. Ok. Sienten lo mismo. Ajá. Pero que no lo expresen, yo creo que llevan la música por dentro, o deben de llevar la música por dentro, ¿eh? Yo no coincido que los jugadores de ahora sean tan fríos o tan, ¿cómo les dicen ahora? Tan valesgorro, valengorro o No, pues dígalo, hombre, que te valga gorro. Lo puede decir sin problema, todo sí, esto. pero pecho frío les dicen, ¿no? Pecho frío les dicen, sí. Que no les interese o que no sientan alegría por conseguir algo que ellos habían soñado, que ellos habían anhelado, o que ellos simplemente tenían como objetivo, ¿no? Cuando estaban chavos. Sí, probablemente, no sé, ahora desde muy chicos, la preparación es en clubs específicos, con entrenamientos específicos, y creo que eso poco a poco va quitando la emoción del niño que sueña con ser futbolista. En estas épocas, y probablemente todavía a los jugadores de los 80s, 90s, esta parte de la formación, de ir en este crecimiento, de que no que fuera como un juego, sino esta parte de ser justo parte del proceso, como que les alimentaba y les llenaba de orgullo en algún día poder portar la playera, y ahora no, ahora tiene que ser todo muy cuadrado, con ejercicios, con trabajo específico, con alimentación específica, tienes que tener cierta estatura. Por ejemplo, yo sé que ahora ya, para poder ser portero, para poder debutar como portero, tienes que tener ya cierta estatura. Un perfil, ¿no? Reunir un perfil, sí. Y si no lo das, de plano ni te consideran, ni te llaman, nada, ¿no? Entonces, creo que todo esto va matando un poco la esencia del deportivismo, de la pasión que el mismo hombre jugador puede llegar a tener, ¿no? Sí, mira, yo creo que todo lo que ha evolucionado el deporte, y por supuesto la fisiología de cada persona, de cada individuo, de las generaciones, sobre todo, han cambiado muchísimo. Anteriormente también existía un perfil para cada posición. No digo en Chivas. En Chivas, sí, por supuesto que siempre ha existido un perfil. Pero ahora se es más específico. La ciencia ha avanzado tanto que te dan la posibilidad
de saber o de conocer qué características o qué fortalezas físicamente puedas tener y qué debilidades en un momento dado, de acuerdo a tu físico, Claro. puedas tener para desarrollar tal o cual deporte, incluyendo lo que es el fútbol, ¿no? Sí. Y el perfil para el portero en ese tiempo, no nada más para el portero, para los jugadores de cuadro, normalmente antes Atlas, como Chivas, tenían muchos jugadores muy bajitos. Era una característica clásica para los jugadores de Atlas y de Chivas. Conforme pasó el tiempo, se fue mejorando el perfil en cuanto a tamaño, a estatura de los jugadores. De preferencia, no para los porteros, para todos. Había camadas de una estatura muy baja. Ahora las nuevas generaciones se han desarrollado mucho mejor. La fisiología ha cambiado muchísimo de cada uno, ¿no? Pero hay cosas que no se compran y no se pueden trabajar y mucho menos manejar con perfiles. La pasión, la garra, el carisma, son cosas que no están escritas y que no vienen dentro de un perfil, ¿no? Mira, la pasión y la garra yo creo que esas no se trabajan. Exacto. Esas ya no las se traes. entrenan. Ajá. No, pues se pueden entrenar de alguna manera, ¿no? Ajá. Sí lo puedes intentar. Te das un picotazo y a ver si no sientes pasión por desquitarte o algo de eso. Pero no hay ejercicio específico. Y vengan, muchachos, ahora vamos a tener un entrenamiento de pasión y garra. Pues no se puede entrenar así, ¿no? Pero mira, tomando todas las cosas como son, o sea, se ha mejorado muchísimo en todos los aspectos. Científicamente hablando, tácticamente. Hay muchas cosas. Los consumos de oxígeno ahora se miden algo que es muy importante y vital para el desarrollo de los partidos o del trabajo de los técnicos. Me tocó pasar a ser técnico de Chivas, no del primer equipo. Sí. Ser parte de la formación de los jugadores en fuerzas básicas de Chivas. Sí. Por eso te lo digo. Sí, claro. De repente dirigí la escuela de fútbol de Chivas en Verde Valle y por ahí pasaron muchos chavos que tenían grandes características, que también tenían recursos económicos como para sobresalir en el deporte profesional, pero por una u otra cosa, pues no nada más se necesita de repente las cualidades. Se necesita el amor a lo que haces. Claro. Se necesita el respeto para los rivales y para tus compañeros también. Y en base a eso, pues yo no puedo aceptar ahora que una persona de fútbol que esté comentando o narrando un partido de fútbol, por ejemplo, diga, es que no la quiso meter. Por favor, es que se le fue o perdió la oportunidad. Pues sí la perdió, pero no porque él no haya querido. No porque fuera una acción premeditada. Ahí es en donde yo digo, pues es un juego. Y en el juego pueden pasar una y mil cosas para que te vaya bien. Si para aparecer en primer equipo, yo he mencionado mucho esto, ¿no? De que se tienen que alinear los planetas para que puedas estar ahí en un equipo de fútbol profesionalmente hablando. Se tienen que pasar muchas cosas, muchas circunstancias se tienen que combinar para que puedas tener esa oportunidad. Sí. No nada más el que eres muy bueno, no nada más el que te cuidas, no nada más el que pues te apoya a tu familia, no nada más el que le caes bien a todo mundo. O sea, hasta la suerte tiene que ver en un momento dado si tú pretendes aparecer dentro de un deporte profesional. Sí. Y más en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, para Zuli, ¿cuál fue uno de los obstáculos más grandes en general que pudo haber enfrentado o por el cual casi no pudo haber llegado al profesionalismo? ¿Hubo algún obstáculo, a lo mejor personal, también profesional? No, mira, no creo que hubiese existido algo. Yo creo que yo soy muy afortunado, o fui muy afortunado, sigo siendo muy afortunado, porque primeramente tengo salud, después de un evento que tuve de enfermedad complicadito, gracias a Dios estoy aquí, estamos cotorreando muy a gusto. Sí, y dentro de todo esto, uno tiene que ser positivo, primeramente, y tener el ánimo para tratar de contagiar a los que están a tu alrededor. Ok. Si tú eres capaz de transmitir algo, lógicamente que esa respuesta de la gente que recibe tu mensaje o tu manera de expresarte o de actuar simple y sencillamente, pues va a ser recíproco, vas a recibir lo mismo. Y yo siempre traté de ser eso, traté de ser muy positivo, traté de dar lo mejor de mí sin fijarme quién es o
o si puedo recibir yo lo mismo de regreso. Yo, y hasta la fecha, trato de ser el mismo y la misma gente que cuando jugaba ahí descalzo, ahí en la calle, ¿eh? ¿Qué características o qué cualidades eh, pudieran destacar a Zully? O mejor dicho, si pudiera describirse en alguna palabra o en alguna frase, ¿quién es Zully Ledesma? Híjole, es un cuate de barrio Ok, que ve a toda la gente igual. ok. Que para mí pues, todos son iguales. Quien es figurón, pues es igual que nosotros. Gracias a Dios le va bien. Y que ese buen pensamiento o ese aspecto positivo, trato de transmitirlo simple y sencillamente. Y sí lo llevaba a la cancha, ¿no? Trataba. Sí, mire, yo le voy a confesar, era muy chico cuando usted estaba jugando profesionalmente en el mero apogeo de Zully, pero y voy a ir a contar un poquito más. Mi papá Ujú. siempre le gustó el fútbol Ok. y desde muy joven, era muy chiva, pero muy, muy chiva. Ok. Incluso tenía una tarjetita que en mi CAD y todo el rollo que creo que era como de no sé si era como tal club de fans, pero era como de una porra o era Ok. Grupo de pertenecía animación. a un grupo de animación, pero no como se conoce ahora las barras y ese rollo, no, sino era De porra. ajá, sí, de porra tal Sí, cual, sí, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. hasta por ahí debe estar De la de Pepe tarjetita Martínez o de la no me familiar. acuerdo, algo, pero Ajá. yo me acuerdo haber visto. Entonces, Ok. mi papá, pues era muy chiva. Entonces, yo tenía, no sé, 4, 5, tal vez 6 años cuando a nosotros nos vestían de chiva. Pero hay un acontecimiento que sucede en donde a mi papá, pues en una época probablemente que no le iba muy bien a las chivas, Ajá. este, Se cambió de dice, equipo, no me y digas. le va al Atlas. Y lo trató de Uy. hacer por salud, Ajá. pues emocional y mental y demás, ¿no? Pero obviamente este cambio llevó a esta parte que ya no es tan clavado, ¿no? Ajá, En el ajá. deporte y en el fútbol, ¿no? Claro, Ok. pues dijo, pues ya las Chivas me hicieron sufrir mucho y voy a tener Pero el que Atlas lo irme hizo sufrir más. pero como ya no era tan Ah, que ya no intenso, últimamente. sí, Ajá, ok. no, ya no era tan intenso porque dicen que se ponía a ver y que le gritaba y le decía de cosas a los jugadores frente a la tele, hasta que un día su hermana, que es Ajá. mayor, lo regañó y hasta lo sacó de la casa. Hey, cabrón, te va a dar un paro cardíaco aquí, cabrón, ya Ajá. relájate, ¿no? Y Órale, hasta órale. lo sacó de la casa de lo intenso que se ponía. Y ya a partir de eso dijo, bueno, ya me voy a relajar. Ya Ya le las voy a ir a Chivas otro me hicieron equipo para que sufrir. ya Ajá, no me ya digan le voy a ir más. al Atlas. Ajá, sí, pero ya Ajá. fue así como Más mucho más relax. relajado Ok. en ese sentido, ¿no? Pero toda la familia por parte de mi mamá, todos sus tíos y todos le Ajá. van a las Chivas, hasta la fecha le van a las Chivas a Ok. morir. Y espero que estén viendo esta entrevista porque para mí es pues sí, es parte de un sueño cumplido, ¿no? De cumplirle a ese niño y justo era a esto. Yo era muy niño, pero yo recuerdo a ver al Zully desde sus uniformes, Ujú. sus guantes, no al Sí. grado Jorge Campos, porque No, Jorge no, no, Jorge es llegó a, otro nivel. pero siempre Claro. utilizaba colores muy alegres, muy divertidos. Su manera de jugar en el campo también era distinta, seguramente o probablemente de esos primeros porteros que comenzaba a salir jugando con los pies, que tenía Buena técnica buena individual. técnica, sí, 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 claro, ¿no? sí. Incluso hasta de tercer central jugaba el Zully Ledesma, ¿no? Entonces, a lo que iba es, todo esto también lo transportaba a la cancha, ¿no? También lo podía llevar hacia el fútbol. Sí, tratábamos. Te digo, por esa esencia con la cual iniciamos a jugar fútbol, ¿no? Ujú. En el barrio, manejando la pelota con los pies y de portero, pues a ver, yo también juego, pues no nada más estoy parado esperando a que me llegue la pelota, no, échamela, yo te la regreso y todo ese tipo de detalles, ¿no? Creo que eso, pues lo fui aprendiendo en el barrio, o se va dando en donde estés, pero jugando no expresamente en un partido oficial, Ujú. no tanto así reglamentario, en un partido de fútbol
si tú tienes una manera de jugar, pues atrévete. Y creo yo, como Jorge Campos lo acabas de mencionar muy bien, Jorge hacía cosas, locuras, como tipo también René Higuita, por supuesto, Sí. ya superlativo en cuanto a las locuras, que la verdad, mucha gente se casa con la idea de que no, yo soy portero y de aquí no me muevo. Sobre todo con los niños. A ver, tú vas a ser portero. Y ahí están los chiquillos ahí. ¿Cuántas veces tocan la pelota en un partido? Sí. Muy pocas ocasiones. A ver, usted póngase listo porque es defensa también, pero cuando esté aquí ya no la toma con las manos y todo eso. Ya les cambias un poco el chip. Ya como que les das a pensar algo más. Sí. Como que decir, no, es que yo tengo que agarrar la pelota con las manos. Ajá. Y ya, y nada más. Sí, en sí, lugar sí, sí. de también participar en el juego, ¿no? Sí, y digo, justamente volvemos al asunto, son esas cosas que no se entrenan, que no se practican y que al menos ahora en la manera en que se lleva el fútbol es, tú eres portero y en la actualidad lo vemos, ¿no? Hay muchos porteros que no saben ni pegarle al balón a nivel mundial, ¿eh? O sea, Sí. hay muchos porteros que, digo, el golpeo sí. Pero al Ajá. momento de recibir, De dirigirla. de dirigir, es De dirigirla simple y y a sencillamente. nivel mundial y son Sí. porteros que tal cual desempeñan su papel, son muy buenos, pero al momento de utilizar los pies no. Sí, que se ha mejorado muchísimo en ese aspecto, ¿no? A nivel mundial, como lo dices. Ahora, la mayoría de los porteros trata de participar en la salida de su equipo, por supuesto. O, por ejemplo, nada más simple y sencillamente. Y no nada más jugar como el líbero. Para cuando hay una pelota filtrada, en donde ya Poder los cortar. centrales o los laterales no pueden llegar, pues ya tú sales y nada más la tocas un costadito, ándale, ahí te va, regrésamela y ahí sigues jugando, ¿no? Sí. Ese tipo de detalles son en cuanto a lo que pueda ser lectura de juego. Eso yo creo que se va dando después. Primero que se diviertan. Hay muchas cosas, muchos puntitos finos que de repente inician en nuestra casa con nuestros papás, como jugadores, como niños. Sí. De repente como papás somos bien intensos. Somos muy exigentes con los chavos. Sí. Porque cuando llegan, uno, por ejemplo, un papá que tiene a su hijo en una escuela de fútbol, por ejemplo, la primera pregunta que le hace cuando no va al partido a observar a su hijo y ve a su hijo, lo primero, ¿cómo quedaron, hijo? Sí. ¿Ganaron? Es la primera pregunta. Sí. En lugar de, ¿qué onda, hijo? ¿Te divertiste? ¿Cuántas ¿Cómo veces te tocaste la sentiste? pelota? Sí. Resultado, ¿no? Ajá, resultadista Solo totalmente. resultado. ¿Ganaron? Ajá. Ganaron. Ya con el ganaron, pues ya el hijo ya te la piensa para contestar sí, no, y ya no. Ahí cortaste la comunicación. Y es cierto porque incluso el chavo pudo haber dado un buen partido en la posición que sea, pero si perdieron, no fue bueno. Y aún perdiendo. Ajá, sí. O sea, el reconocerle el esfuerzo, sí. lo que hizo, lo que aprendió, por muy mínimo que fuera, o bueno o malo, que le dé el real valor. ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces tocaste la pelota? Simple y sencillamente. ¿Cuántas veces tocaste la pelota? Pues 3 o 4. Ah, caray. Ahora la tocaste más que la vez pasada. Ahora participaste más. Ahora, no sé, gritaste más o algo de Sí, eso. es cierto. Ese tipo de detalles me parece que tienen que ir cambiando. Han cambiado mucho. Te digo porque me tocó la formación de muchos chavos en escuelas. Incluso la de su hijo, ¿no? Sí, estuvo ahí. Digo, también en casa. Sí, ¿O no? sí. Ah, no, claro, ¿Cómo claro. fue esa experiencia de...? Pero es que ahí ya es diferente. Ajá, Ahí es diferente. Ahí ya yo lo tomé yo diferente. sí. Yo tuve escuela de fútbol. Mi hijo estaba en la escuela de fútbol. Y yo lo quise meter de portero Ok. en el equipo en el que yo no era el entrenador. Yo era el director de la escuela. Y el entrenador me decía, pues lo voy a poner de portero. Sí, ponlo. Yo acá, bajita la mano. Sí, ponlo de portero. A ver qué. Y en ocasiones cuando el entrenador no iba, pues me tocaba dirigirlo al equipo a mí. Y pues yo lo quería poner, no llegaba el portero. Ándale, vas de portero. No ha llegado fulanito. Ándale, vas de portero. Y fue una o dos ocasiones nada más en la que sí lo forcé, no lo obligué. Lo forcé un poco a que se pusiera de portero. En cuanto llegue ya te vas al cuadro. No pasa nada. Sí. Y desde ahí me parece que le das ¿cómo se puede decir? El apoyo para que la toma de decisiones Ok. parta de él. No que sea una imposición.
sino que ya diga, a ver, yo voy a jugar de esto, de esta posición, simple y sencillamente para que elijan, ¿no? Donde se sienten mejor y que vayan desarrollando sus cualidades o sus fortalezas, ¿no? Es diferente, como dice, ¿no? Sí, Es diferente. sí, sí. Pero a final de cuentas, bueno, en la actualidad tiene un hijo también muy exitoso. Pues ahí anda, ahí anda, ahí anda. Yo sí creo que, digo, no sé. Es que también sería cómo medir el éxito, ¿no? Pero sin conocerlo, obviamente, viéndolo desde la tele, digamos, creo que es un buen jugador. Creo que tiene características y cualidades Es buen hijo. Es buen hijo. que, que- que es buen buen hijo, pero que también, digo, no sé por qué a veces las oportunidades pues, o no se dan o no llegan o digo, ahí ya sería tal vez entrar en otros temas que seguramente hablar de él o debería ser hablar con él o hablar otro programa específicamente de él, pero es parte de lo que se vive en la actualidad en el fútbol, ¿no? Sí, 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 te Hay digo. muchos hombres y le puedo asegurar que por la posición y las características que tiene, pudiera ocupar o debió de ocupar posiciones por jugadores que traían de fuera, que eran mucho más caros, que les pagaban mucho más dinero y que no tenían ese rendimiento como el de su hijo, ¿no? Yo estoy muy contento con lo que ha hecho, con lo que ha logrado, porque en realidad yo no he participado en nada como para decir, es que en base, como mucha gente piensa, de que porque tuvo un papá que jugó profesionalmente hablando, por eso debutó o por eso jugó. Yo no participé en nada. Yo no le decía, inclusive, después de entrenar o en las charlas en la casa, después de partidos y todo esto, ni le decía cómo, ni le decía qué hacer, ni nada. Simple y sencillamente le reconocía su esfuerzo y trataba de apoyarlo en lo que hizo, en la determinación que tomó, en cualquier jugada. Ah, hijo, pudiste haber hecho esto. Pues sí, pero lo que hiciste estuvo bien. O sea, tú tomaste la determinación, tú elegiste eso y mira, muy bien. Ahora con los Leones Negros lo tengo más cerquita. Está acá en la ciudad y pues bueno, anteriormente estaba fuera de Guadalajara. Ya sea en Oaxaca, ya sea en Pachuca, porque jugó en Pachuca, en Aguascalientes con Necaxa, en Correcaminos, bueno, en los equipos en los que estuvo. Sí. Y no lo tenía tan cerca, es cierto, hablaba por teléfono con él. Pero muy levemente tocaba el tema de fútbol con su equipo. Oye, pues ahora les fue mal, ¿verdad? Sí, pues no ganamos. Bueno, pues de modo, para la otra, ahí viene el otro partido. Sí, era una Tan, llamada tan. de papá, ¿no? Sí, 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 nada de que, uy, qué malos. Y la regaste en este gol, en esta jugada, en este. No, pues no. Ajá. Fíjate, había una de las cosas que a mí, en la familia, no me gustaba y que me ponía de mal humor. De repente íbamos a jugar con Chivas, me anotaban algún gol con mis hermanos. Llegaba a la casa y, uy, ve nomás, ¿qué gol te hicieron? ¿Cómo que no hiciste eso? Tan güey, me decían tan güey. Ya, cállese ya. Y no quería ver nada. Es como que son escenarios en los cuales tú como persona, no como futbolista, te refugias cuando te fue mal. Y llegar a ese... Sí, en la familia, en la casa, ¿no? A ese lugar a donde te tienes, desde mi punto de Sí, vista, claro. te sientes protegido, te sientes querido, te sientes aceptado con virtudes, defectos y todo esto, y que te sigan ahí Sí, claro. tocando la llaga, pues como que no, ¿no? Es cierto, eso es un tema muy interesante porque, pues claro, ¿no? El refugio, la Sí, casa, sí, el hogar, sí, la sí, familia. sí, sí. Y de repente por lo mismo, ¿no? Porque probablemente ellos también eran muy aficionados y les Sí, apasionaba y le ajá, iban ajá. y lo tenían ahí, que seguramente muchos aficionados pudieron haberle gritado. Pues claro, Me pero, gritaban. ajá, pero ya estando ahí, decírselo Sí, así, qué sí, complicado, es cierto. sí, y mi reacción esa era porque pues primero te tenías que tragar todo lo que te decían en el estadio y afuera. Sí, Y llegar a tu casa y estar siguiendo, escuchando todo este tipo de cosas, pues bueno,
como que... Y hasta los compañeros. Luego le tocaba No, puro sí. suavecito. Sí. Pero bueno, es parte de, ¿no? Sí. Es parte Claro. de, yo creo que es el riesgo que corres cuando tratas de hacer algo a un nivel máximo y que de repente no te va bien, pues bueno, pues también debes de tener un caparazón Sí. en el que todo te resbale, ¿no? Además, la portería seguramente es la posición en el fútbol más ingrato, ¿no? Pues eso dice todo el mundo, pero no, yo digo que no. Pues en No ese es sentido, ¿no? ingrata. Por un error, o sea, puedes hacer 10 buenas y Ajá. es una y ya todo el mundo piensa que eres malo Y también o que puede lo ser hiciste que mal. con una seas el héroe del juego. También. O sea, ingrata no creo. Es la que tiene posibilidades y oportunidades de cambiar la historia, pues, de Eso es acuerdo. cierto. Pero ingrata no, ingrata para nada. Es muy padre ser portero. Sí, yo entrené, crecí muy cerca de Atlas Paradero, entrené con Pillo Herrera Ajá. y también llevé ahí hasta cierto nivel. Yo, pues, creo que mucho tiene que ver estas cuestiones de la exigencia personal, más bien familiar. Justo mi papá, esta cuestión, esta presión, es cierto, Ajá. esta parte, en lugar de preguntarte cómo te fue, cómo te sentiste, cuántas Ajá. veces tocaste el balón, qué tal físicamente, cómo te sentiste. Te Esta cansaste, parte no de, te ajá, cansaste. esta parte de cuántos quedaron, ¿no? Pues qué malo o demás, ¿no? Sí, Creo sí, sí. que eso sí tuvo que ver, pero definitivamente lo que yo considero que por lo cual no pude continuar con mi desarrollo de futbolista hacia el profesionalismo fue pues la falta de, por decirlo así, de disciplina, pero en la cuestión física. Ok. Siempre fue una cuestión que por la posición donde yo jugaba y este rollo, pues no, era correr y entrenar y correr y hacer. Y para mí eso llegó un momento en donde dije, no, esto no me gusta, pues esa exigencia física Ajá. no me gusta, ¿no? Y entonces dejé el fútbol y luego a los 16 años me manda un amigo que también, por cierto, es muy aficionado de las Chivas, el Alfonso Ledesma, a propósito de Órale. así A lo mejor ese es hasta apellida. pariente. Bueno, una de esas. Y él me manda a hablar y me dice que vaya con él a jugar a una tercera, pero de portero. Ok. Porque yo en los equipos de la familia y del barrio siempre me ponían de portero. No era una posición que yo disfrutaba, Ajá. pero no lo hacía mal. Entonces, mi acercamiento más cercano al profesionalismo fue una tercera en Autlán como portero. Órale. Y sí, la verdad es que hasta la fecha, ahorita luego nos vamos a echar la cáscara los sábados y es la Ajá. posición que me gusta jugar, uno le va encontrando el gusto. El gusto, Y como claro. dice, en una puede ser el héroe Ajá. del partido, ¿no? Sí, Pero sí, sí, sí. creo que mucho tiene que ver esta cuestión, eh, pues, digamos, de falta de disciplina, no de desmadre, sino físico, ¿no? Se Ajá. requiere cumplir estos requisitos Sí. y tener este régimen estricto y Sí. la verdad es que no. Fíjate que yo era un jugador que renegaba mucho de estar corriendo. Sí. Normalmente las formas en las que nosotros entrenábamos Ujú. durante la semana era lunes o martes, físico. Correr, 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 correr. Miércoles ya un poco más técnico, podemos decirlo. Jueves, si jugábamos en domingo, era un partido interescuadras. Ujú. El viernes era tiro a gol. Y el sábado ya era recreativo para jugar el domingo. Sí. Yo renegaba muchísimo los lunes y los martes. Y los miércoles y los jueves de que nos pusieran a correr. Ujú. Por muy poco o gran distancia que recorríamos, renegaba muchísimo. Yo les decía, y luego quieren que las agarre y se enojan porque no las agarro, pues si nomás me traen corriendo. Era una de las Sí, cosas sí. que hasta la fecha, después de haber sido jugador profesional, de repente decía, voy a correr. Ay, como que no. Sí. A Como mí que eso no. fue. A mí eso fue. Y posteriormente ya, bueno, ya en el 2002 me parece, fuimos de vacaciones a Estados Unidos. Me vio gente de Galaxy que andaba ahí en el parque. Ya ve que Ajá, allá hay sí. muchos Sí, parques sí. muy grandes. Y me vio y le dio, yo era menor de edad y le dio la tarjeta a mi papá y le dijo, llévalo a que haga una prueba.
Ajá. Pues mi papá dijo, si te dejo, no te voy a volver a ver. Entonces, vámonos para atrás. Y no Órale. me dejó hacer la prueba para el Galaxy, que Para el son cosas Galaxy. que yo lo estoy platicando con mi hermano. Dijo, bueno, le Ajá. decía, bueno, en aquel tiempo que el fútbol no era tan físico, que el Ajá. fútbol en Estados Unidos estaba en desarrollo, Ujú. creo que sí pude haber tenido muchas posibilidades de haber estado, De pero haber bueno, podido. a final de cuentas Pues sí, me sí, tocó sí. venir a entrevistar al gran No, Zuli hombre, no, Ledesma, si hombre, no, no no, hubiera hombre. sucedido así, ya ve. Lo veo de buena No, manera, hombre. pues, si no, no Así tiene hubiera que tenido esta ser. oportunidad. Así tiene que ser. Sí, O sea, ver lo bueno de todas las cosas, ser positivo, me parece que es una de las cosas que debemos de llevar a cabo en la vida. Porque luego nos pasa algo malo y nos vamos al lado oscuro totalmente, ¿no? sí. Y no somos felices y pues no, no se trata de eso, ¿no? ¿Cómo podría resumir el Zuli Ledesma su carrera como futbolista profesional? Mi carrera como futbolista, un sueño hecho realidad. Así de sencillo. No esperé llegar a esos niveles a los que me tocó jugar. Ujú. Me hizo falta muchas cosas. Me hizo falta, por ejemplo, un mundial, ahora que se viene A propósito. el próximo mundial. Yo hice todo lo que estuvo de mi parte. Estaba en Chivas, salí de Chivas en el 86, pretendiendo llamar la atención de Bora Milutinovic, que fue el técnico de la selección nacional. Sí. Me fui a Morelia, hice las cosas que tenía que hacer en Morelia, me fue muy bien, gracias a Dios también, y gracias a toda la gente de Morelia, compañeros y la afición también. Y se mencionaba mucho que yo iba a estar en el plantel de ese Mundial del México 86. No se logró, pero pues yo me quedé muy tranquilo. Me quedé consciente, no satisfecho. Consciente de que por mí no quedó. Yo hice lo que tenía que hacer, salí del equipo al que quería muchísimo, al que quiero muchísimo todavía, y me la jugué para llamar la atención Sí. del técnico nacional. No se logró y pues dije, bueno, por mí yo hice lo que tenía que haber hecho. Y No fue se dio, pues, ni modo. justo un año, ¿no? Ese año Un año. anterior al Mundial. Sí, sí, sí. Y Y nos no. fue bastante bien en Morelia. Sí. La verdad fue cuando Morelia con la Tota Carvajal, con don Antonio Carvajal, empezó a no jugar Ajá, el zona de descenso, descenso ajá. y todo ese tipo de detalles, ¿no? Ya calificar casi en los torneos consecutivos que estuvo ahí. Y después regresó a casa, a las Y Chivas, después de esas dos regresamos para ser temporadas. campeones en el 86 con Chivas. Pues como dice uno, ¿no? Por algo tenía que Sí, suceder, ¿no? sí, Porque creo sí, que sí. se le vino una gran época a partir del 86 en Chivas, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Y toda la década de los 80. Puedo decir que fuimos de los porteros menos goleados, el equipo menos goleado en esa década. No fue un 1, 2 o 3 o 4 o 5 torneos, fue una década con la defensa de Chivas, salir como los menos goleados. Y no nada más con Chivas, con Morelia también. ¿Cómo recibe la etapa del retiro? ¿Cómo la recibimos? Nadie estamos preparados, ¿no? Para dejar de realizar lo que soñamos, lo que nos gustaba en su momento y para lo que nos preparamos. No digo que fue una decisión fácil, tampoco difícil, porque pues, el mismo tiempo y las características del equipo al que llegué, a los Leones Negros, de repente ya no jugaba tan seguido, de repente ya me fastidiaban muchas cosas y de buenas a primeras se hizo un draft. No salí en el draft para ningún equipo. La opción era quedarme en los Leones Negros. El equipo, la franquicia desapareció en ese año, previo al Mundial de Estados Unidos, en el 94. Y dije, bueno, a ver, podía haber ido a la primera A en ese entonces, esa categoría, esa división de primera A, inferior a lo que era la primera división. Y dije, no, ya son muchas cosas. Y la verdad que lo que hice, pues ahí quedó, en un nivel. Voy a ir a seguir haciendo lo que me gusta, a seguir pues realizando mi sueño, pero ya como que en la división de ascenso, como que ya otra vez salir de la ciudad, llevarme a la familia, mis hijos ya estaban en la escuela y todo eso, mover todo esto, dije mejor, aquí le paramos. Y así se dio. ¿Cuántos años tenía cuando se dio el retiro? Tenía 36 años, antes del 94, en el 94. ¿Cómo fue ese primer día
que se levanta sin tener que ir a entrenar? Muy rico. Muy a gusto, no te creas. Mira, la verdad es de que ya lo había sopesado, ¿no? Ya lo había imaginado. Y ya decir, pues ahora no voy a entrenar. Pues voy al club, iba al club de la UDG, iba a jugar tenis, iba a hacer algo, iba a divertirme. Seguí yendo al club de la Universidad de Guadalajara, ya la primavera, a hacer algo, no sé. No sé si por costumbre, no sé porque no tenía más que hacer, pero ya había empezado a cursar lo de técnicos, lo de entrenadores, el curso de entrenadores. Y ahí me empecé a involucrar, a realizar algunos entrenamientos, algunos ejercicios, a checar algunas cosillas, para ya después ir a dirigir la escuela de Chivas de Verde Valle. Y ese proceso de directivo, entrenador, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy padre, ha sido muy padre, ¿eh? Tuvimos una escuela también, estuvimos al frente de la escuela de Verde Valle de Chivas. Después dirigimos a la sub-20, a la segunda división. Fui auxiliar en la liga de ascenso del equipo de La Piedad, con Demetrio Madero. Demetrio Madero era el técnico. Después con Alfredo Rodríguez Mitoma, otro técnico de ahí de Chivas. Tuvimos a Chivas Tapatío, a Chivas La Piedad, que era el Tapatío, pero se llamó Chivas La Piedad. Y estuvimos ahí de auxiliares. Me tocó dirigir sub-20, me tocó dirigir segunda división en Chivas, me tocó ser auxiliar con el Güero Real. No sé si recuerden el partido de Chivas-Barcelona, en donde Marco Fabián mete 2 golazos en Miami. Sí. Ahí estaba yo de auxiliar con el Güero Real en el primer equipo. Y de buenas a primeras nos dieron las gracias. Y llegó Fernando Quirarte de técnico de Chivas. Y ya de ahí regresamos a la formación, a lo que era las escuelas o las fuerzas básicas de Chivas. Fuimos cuando Jalisco pasó de ser Club Jalisco a ser Chivas San Rafael. Ahí dirigimos la escuela de fútbol, hicimos fuerzas básicas ahí, fuimos parte de. Ahí teníamos equipos de fuerzas básicas y la escuela de fútbol de Chivas también. Duramos cerca de 8 años aproximadamente ahí. Y después desapareció la escuela. Y literal, ¿no? Ya también ahorita ya hay departamentos, casas. Ya hay también edificios ahí en esa zona también, ¿eh? Ya la escuela en la zona de no. Itacates, ¿no? Sí, ya la escuela también ya no. Bueno, sí, ya no San funcionó. Rafael ya no. ¿Sabes qué? Creo que Carlos Salcido está ahí, con la escuela La Gambeta, creo que se llama. Ok. Ahí está Salcido. También estuve involucrado en el proyecto Chivas USA. Chivas USA, sí. Fíjate que cuando Hans Westerhoff llegó a Chivas, él me nombró como el visor de los equipos profesionales, del equipo profesional. Llegó Hans, armamos al equipo de Chivas. Le fue muy bien a Hans como técnico de Chivas, del primer equipo. Y enseguida se dio la oportunidad de la franquicia de Chivas USA. Ahí yo creo que me equivoqué. Nos equivocamos en la elección de los jugadores. Okay. Para competir en la MLS, nosotros pensábamos, o yo pensaba, que con los jugadores de Tapatío, de la cantera, teníamos para competir, para ser competitivos en la MLS, y la realidad fue otra. Nos fue muy mal. Iba Ramón Ramírez, que de los jugadores de experiencia, iba el Pulpo Zúñiga, iba Alfonso Loera, iba Isaac Romo, Héctor Cuadros, el Negro Sandoval, todos esos jugadores que la verdad yo pensé que sí nos podían dar resultados. Sí les iba a alcanzar. Y la verdad que no. La realidad fue otra y pues nos fue mal, deportivamente hablando. Ahora está experimentando una etapa, bueno, desde hace ya algunos años, pero una etapa diferente, ¿no? En medios de comunicación, en radio, sí. Analista de los partidos. ¿Cómo ha sido o cómo fue esta incursión a los medios de comunicación? Mira, fue una invitación que me hizo don Octavio Hernández, que en paz descanse. En paz descanse. Cuando dejé de jugar, me invitó a una, te puedo decir, cadena
Sí. de transmisiones o de una empresa que transmitía los partidos de Chivas, Ajá. cuando eran las Super Chivas. Ajá. Ese título que lograron ¿qué fue? En el 2007. Ajá. En ese título, ahí Octavio Hernández nos invitó a comentar los partidos de Chivas. Ok. Durante todo el torneo estuvimos en el Estadio Jalisco, porque no estaba el Akron todavía. Sí. Y cuando jugaban fuera, cuando don Salvador Martínez Garza era el presidente del equipo, le rentó el equipo al club de Chivas. Ahí se creó la cadena de Chivas Lotus Network. Ok. De ahí las transmisiones se cedieron a Estados Unidos, algunas radiodifusoras, se comercializaban en Estados Unidos. Y de ahí empezamos a comentar partidos. Ya después me integraba a programas en Canal 4, en A Nivel de Cancha, en Contragolpe, un programa con Pedro Antonio Flores, al buen Ágala. Saludos. Ahí saludos. nos invitó a Juan ver, Pablo a ver Romero. si un día se anima, señor Pedro Antonio Flores, Sí, estar de este Pedro, lado. por favor, Pedro. Qué bárbaro. Es buena persona, Sí. Pedro Antonio. Con Pedro Antonio, con Juan Pablo Romero. Ahí anduvimos. No sé si te tocó conocer a Gilberto Ramos Camacho o escuchaste a Gilberto Ramos Camacho, que fue periodista del Esto, que estuvo junto con Pedro Antonio y con tu servidor en un programa que se llamaba Contragolpe. Ok. Era diario a las 2:30 del mediodía o de la tardecita, sí, ¿no? de la tarde. Ahí en el Canal 4 también ahí empezábamos a echar mentiras, digo yo. y ahora estamos ahí en tu DN Radio. La verdad que muy a gusto, un programa que no es tan especialista o específico en así meramente de fútbol. Hablamos de todos los deportes, hablamos de automovilismo, hablamos de repente de toros, que es muy raro hablar de toros. pero nos aventamos 3 horas en la mañana Y, cotorreando a con ver, toda la gente. ¿Cómo que 3 horas tiene que aguantar a Toño Murillo? 3 horas. No 3 puede horas. ser. Pero no lo aguantamos. Nos divertimos muy bien. Nos Saludos, divertimos saludos muy a en gusto. Toño, saludos. Sí. Ah, sí hay que aguantarlo. Tiene mucha pila el Toño. Tiene muchísima energía. Tienes razón. Sí, Pero es muy buena sí, gente, ya, Antonio. estar Está medio zafadón, Sí. pero es buena gente. Que por cierto, ya vi que hasta luego llega una rubia ahí. Ah, cierto. Una ballena. Saludos al buen Toño. Sí. Además, o aparte, independientemente de su etapa como futbolista, que sin duda seguramente la disfrutó mucho, en todas estas etapas como directivo, como entrenador, como ahora en los medios de comunicación, ¿cuál ha disfrutado más? Todas. La verdad de que yo trato de vivir el momento. Trato de ser congruente. Si tengo un compromiso, una responsabilidad, trato de cumplirla y de entregarme al 100%. Por ejemplo, ahora que estoy en estos programas, en tu DN Radio, llego 1 hora antes casi del inicio del programa para tratar qué vamos a hablar, qué hay que hacer o qué está pendiente, qué no está pendiente. Inclusive me toca comentar algunos partidos, fútbol femenil, no de la liga mayor en Estados Unidos, de la categoría inferior a la liga más de mayor nivel. Y pues informarme de qué onda, quiénes son las mejores jugadoras, quiénes pueden marcar diferencia en el juego, cómo van estadísticamente, todo ese tema. Pues, ¿qué te voy a decir? Ahí hay que documentarse bien, ¿no? Sí. Respaldar, ¿no? Tener conocimiento de lo que vas a hablar o de lo que vas a presenciar, simple y sencillamente. Definitivamente. ¿Qué le haría falta al Zuli Ledesma? En este año se viene un nuevo mundial, en México también. ¿Y qué le haría falta a la carrera del Zuli? Mira, que me haría falta, la verdad, pues creo que estar en un mundial, obviamente, me hubiese gustado haber estado siendo parte de algún equipo, en este caso la selección mexicana, obviamente, pero no, yo siento que todo bien. Me gustaría estar como cuerpo técnico en un mundial también, algo que pues no se va a dar, pero también el ser realista,
me parece que es una parte que tenemos que asimilar. Hay cosas que se pueden y uno le hace la lucha, y hay cosas que no se pueden, y si no haces la lucha, entonces sí fracasas. Sí. Pero si tú haces el esfuerzo y tratas de explotar tu capacidad al máximo, yo creo que quizás en resultados y eso, la palabra fracaso como que no soy muy, muy de acuerdo. Como que, te digo, mi forma de ser optimista, el fracaso, pues, como que no, intentaste, dale valor a lo que hiciste. Quizás no fue lo mejor que te resultó o lo que conseguiste, pero si te rindes, entonces sí fracasas. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que tiene Javier Ledesma a partir del acontecimiento de salud que tuvo? Pues el disfrutar cada día, cada momento. Es cierto que ahorita estamos y al ratito quién sabe, ¿no? ¿Qué pueda pasar? Así me pasó. Justamente así como estamos hablando, el evento del aneurisma que tuve, fue así, cotorreando con Antonio. No fue con Antonio, fue en otro programa. Pero estábamos trabajando, estábamos hablando así en la mesa y de repente, pum, nada más perdí el conocimiento y ya no supe de mí hasta, no sé, casi mes y medio después. Ok. Hay que disfrutar, ¿no? Hay que disfrutar vivir la vida. Y ser agradecido, gracias a Dios que aquí estamos cotorreando y que estoy bien. Por eso digo yo, que estamos bien y ser agradecidos me parece que es algo que día con día tenemos que decirlo, que mencionarlo. Hace ratito hablaba de sus papás, de su mamá. Ajá. Específicamente. Le hizo falta algo por compartir con ella. Claro. Digo, aparte de esta cuestión de ayudarle hay algo que con lo que se queda ahí. Sí, me quedó ese sentimiento de haber podido brindarle algo más, algo que no sé, pero algo más, como que dije, amado, como que no, ya cuando pude brindar algo más, ya no estaba. Y eso sí todavía me queda ese sentimiento. Estamos ya casi por despedirnos, pero hoy, justamente como es un programa especial, digamos, por lo que mencionaba al inicio, ajá, vamos a estrenar una sección que no sé si lo podamos estar utilizando para todos los invitados posteriores, pero hoy sí. Entonces, a ver. Más abajo, ¿no? Ahí está. Eso es todo. Vamos a estrenar sección. La cajita surprise. Es un cofre misterioso. Ok. Me gustaría abrirlo a mí, pero ábralo usted a ver qué se encuentra ahí en el cofre misterioso. No lo va a asustar, no es nada de broma, nada. No, ¿seguro? Es. ¿Seguro? No, ¿cómo cree? Nada de eso, no. A la una, a las dos. No, hombre, con confianza, no es. Ah, órale. A ver, le sostengo aquí. Sácala con confianza. Órale. A ver, esa ahorita en edición lo ajustamos para que se vea, pero el Zuli Ledesma y su servidor. Ajá. Órale, en el 3 de marzo. En el 3 de marzo, creo que fue un Chivas contra Tecos. Contra Tecos, en aquel, sí. Lo platicaba con Gumaro. Órale, mi papá desde muy morro, o sea, desde que yo era muy joven, siempre tuvo esta cualidad, habilidad de poder meterse a los lugares en donde fuera necesario con tal de brindarme a mí esa alegría, ese orgullo, esa satisfacción. 29 de mayo de 2007. Esa fue la fecha de la firma. La fecha, ajá. Porque la pues ya fotografía ya no, sí. Pudo haber sido 90 y... Pues yo tenía tal vez unos 8 años, 7 años. Pudo haber sido en el 93, 92, algo así. 93, por ahí, sí. Por allá, por aquel. Por la sudadera. Ajá. Es un suéter que un amigo
empezó a hacer ese tipo de suéteres, ¿eh? Los Por guantes. eso lo ubico. Los guantes con el eran Zully, sí, los sí, guantes sí. Zully. Y el modelo era diferente. Así es. De los primerillos, más o menos. Por eso este Sí. programa era tan especial, porque Hombre, qué bárbaro. en aquel tiempo mi papá era Chiva. Ajá. Nos llevaba a verlo. Todavía es, seguro. Seguramente, seguramente, seguro. ¿no? No, pues qué y tuve la bárbaro. oportunidad de tomarme esa fotografía con Ajá. usted. Posteriormente, en el 2007, hacen un partido, fue Negrete, iba usted, iba Daniel Osorno, creo que fue en una unidad deportiva en Tonalá. Sí, Se sí, juntaron, sí, hicieron sí. ahí una selección mexicana contra otro equipo, no recuerdo bien. Sí, un equipo de ahí de Tonalá. Y ahí también fuimos ok. para allá. Ese día me llevé la fotografía y fue el día del autógrafo. Pero Órale. esa fotografía, pues 92, 93. Ese por día yo aquello. llegué tarde. El Ese día día de llegué hacia el final, ¿no? Ujú, Estaba chambeando, sí. por eso llegué tarde. Pero sí me acuerdo. Sí, cómo no. Pues por eso No, pues qué bárbaro, este programa Jonathan. era tan especial, porque No, bárbaro. seguramente debe ser de los primeros porteros que en conciencia, desde muy morrillo, podría decir que me gustaba la forma en que jugaba, No, que pues. podría decir que fue pues sí, una inspiración, una motivación. Muchas Que gracias, Jonathan. no llegué al profesionalismo, ni mucho menos, pero Ajá. que desde muy morrillo, con el ánimo de mi papá, con el cómo moverse para poder conseguir esas fotografías, porque fue terminándose el partido, Sí. a un lado de la portería donde usted estaba, Sí, estábamos sí, en la sí. cancha, entonces seguramente era una cámara Kodak de rollo y, Sí, claro. y se consiguió la foto. Entonces, Sí. por eso es tan especial esta plática No, con pues Javier qué Zully bárbaro. Ledesma. Qué bárbaro, la verdad que sí. Mira, ahí atrás luego está las escaleritas para los primeros vestidores, ¿no? Sí. O los vestidores del visitante. Eran Porque de ahí también salían los tecos, Sí. ¿no? Lo que me llama mucho la atención, pues, de la fotografía es, o sea, ahí cancel y todo. Yo no sé cómo le hacía a mi jefe para poder brincarse y brincarse con todo y hijo y todavía tomarse la fotografía. No lo sé. Es que uno como papá hace hasta lo imposible, ¿eh? Y tengo varias de compañeros de aquella Ajá. época también, Órale. con Jaime Ordiales, No, pues qué padre. pero bueno, admiración, cariño y Hombre, respeto desde que yo era igual. muy, muy chico, mire. Igual, muchas gracias, muchas gracias. Y sí, qué buena foto. Ya el Gumaro ya está. Ahí está, ahorita en edición la van a poder Sí, observar mejor. hombre. Ajá. Pero bueno, esta es la fotografía. Esta es la nueva sección con el Qué cofre bárbaro. misterioso. Y pues ya prácticamente para despedirme, justamente con fotografía en mano. Evidencia Sí, que pero. desde ese entonces. Pero ¿sabe qué es la evidencia? Y esto me pone muy contento. Esta es una evidencia, y el que usted esté aquí es una evidencia de que debe de seguir uno persiguiendo sus sueños. Claro. Yo no sabía en qué momento o bajo qué circunstancias iba a poder compartir con usted. Sin embargo, hoy estoy haciendo seguramente la cosa que más me apasiona, que es estar de un micrófono comunicando, contando historias Órale. a la gente. Eso me emociona, me apasiona, y que ahora pueda llevarlo a esta realidad después de, pues ya de varios años. Sí, Después de sí, varios sí. años, me pone muy contento y me hace seguir creyendo en que lo único que tengo que hacer es seguir trabajando, seguir perseverando, seguir intentándolo, seguir atreviéndome a mandar esos mensajes, a pedir esos favores, agradecer que hay gente que está con la disposición de venir como usted, de Gumaro, de ser ese intermediario para que se pudiera dar. Obviamente también el agradecimiento a Toño, porque en algún momento Claro, se lo comentó. claro. Entonces, a eso me lleva la plática de hoy, a que Oh, bárbaro. la onda aquí es seguir insistiendo, y en algún momento se va a dar, de alguna manera se va a dar.
Tarde o temprano. Tarde o temprano. No, Por pues eso, muchísimas gracias. pues el agradecimiento y créame que estoy muy, muy emocionado Igual, gracias. de poder gracias. compartir esta plática con usted. Muchas gracias por la invitación y pues por el detalle, la verdad que... Mire, nada más, Que sí, para que sí, vea sí, que no por es ahí. choro. No es choro, no es choro para nada. Y pues grandes recuerdos también, cómo no, nos vienen a la mente. Bien joven. Ahí está. Usted, Todavía, ¿no? Yo, todavía. Super galán, No, seguramente no, hombre, era ahí. ¿cuál? No, ni digas eso que me metes en broncas. No, Ahí no. en la casa. Bueno, sí, seguramente ya. No te creas, todo bien, todo tranquilo. Pues nada más agradecer. Al De verdad, contrario. estoy muy emocionado por esta charla. Seguramente pudiéramos ir platicando aquí un montón de cosas porque, Seguro. por ejemplo, me gustaría saber qué opina de las Chivas actualmente. Me gustaría Ahí van. Van a ir mejor que en torneos pasados. me gustaría escuchar con su experiencia y con su conocimiento cómo ve ahora el fútbol moderno. Ojalá próximamente o posteriormente podamos tener esa plática en entrar cosas de cosas más actuales, pero bueno, pues agradecer. Al contrario. Después de la fotografía que nos tomamos, después de la firma, es la tercera vez que lo puedo tener en persona y con esta plática me puedo dar cuenta que que el barrio no sale de uno. Uno sigue siendo siempre del barrio Claro. donde nació y donde creció. Que los valores y la familia deben de ser lo más importante, tanto como hijos como padres. Que creo que ha sido, que sigue siendo un gran hijo y que esto le da la recompensa también de ser un buen padre y de tener buenos hijos. Y pues que a final de cuentas, cuando hay ese amor, esa pasión por lo que se hace, independientemente por lo que sea, siempre debe haber buenos resultados. Así es que hay mucho aprendizaje con esta plática y Gracias. el agradecimiento eterno para usted. Igual, muchas gracias. Uno no termina de aprender. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias, Jonathan. Bueno, señoras y señores, después de esta charla, de esta plática que ha reconfortado el alma de ese Jonathan de 6 años, quiero despedirme. Muchísimas gracias a todos ustedes por continuar aquí, por continuar en Personalidades. Sigan suscribiendo, dejen sus mensajes, platíquenos a ver si ustedes han tenido alguna experiencia con alguien que admiraban o que siguen admirando. Cuéntenos cómo les fue, déjenlo en los comentarios. A todos ustedes por permitir que Personalidades siga creciendo de esta manera y llegando hasta sus hogares, que nos dan la confianza de poder llegar hasta sus hogares. Muchísimas gracias de todo corazón a nombre del Portal Radio de Judith Mayorga, que está como siempre de jefasa, del buen Salvador López. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jonathan Chávez. Esto fue Personalidades. Adiós.